Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos desde nuestro canal de televisión Geo2 TV, emitiendo desde Àtic, Barcelona, hoy en nuestra fantástica terraza con dos invitados muy especiales. Hola, Noemí de la Calle, de Diputada de Ciutadans, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marc. ¿Qué tal? Y tenemos también a Iñaki Ocio, abogado del Estado. ¿Qué Hola, tal? Iñaki. ¿Cómo estáis? Muy Hola. bien. Pues nada, amigos, la idea es hablar un poco y reflexionar sobre la nueva ley trans. Como es obvio, el colectivo trans es del que ha ido más rezagado respecto al resto del colectivo en lo que es derechos, y sobre todo la Federación de Plataforma Trans ha luchado e impulsado pues el poder a día de hoy tener una propuesta de ley que hace modificaciones importantes respecto a la que hay actualmente. Entonces empezaremos con Iñaki, que nos cuenta un poco pues cuáles son esas diferencias respecto a la ley actual. Pues la principal novedad que introduce esta nueva ley, vamos a denominarla para sintetizar la ley trans, que está ahora a punto de ser debatida en el Congreso de los Diputados, es que elimina para realizar para iniciar el proceso de reasignación o de cambio de sexo, todos estos procesos que ya están incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, eliminan los dos requisitos fundamentales que hay ahora, que son que haya un diagnóstico de disforia de género. Esto es, que haya un diagnóstico por parte de un profesional de la salud, generalmente pues un médico o un psiquiatra o un psicólogo, que acredite que la persona efectivamente sufre de una disforia de género. Esto es, que su sexo sentido no concuerda con el sexo que se le atribuyó al nacer. Y como segundo requisito, que sigue contemplándose actualmente, era que se hubiera producido un proceso de hormonación durante 2 años de manera consecutiva. Estos dos requisitos son los que se eliminan ahora en la ley. Por lo tanto, la ley parte de la premisa de que la mera manifestación de la persona de que se siente de un sexo, del sexo contrario al que se le atribuyó inicialmente, basta y es suficiente para iniciar todos esos procesos de cambio del registro civil, del sexo, en su caso del nombre y demás. Y eso, claro, esa piedra angular o la clave de bóveda de esta ley es lo que puede dar lugar a numerosas controversias y es lo que ha generado un mayor debate. Pero, por ejemplo, es fantástico para las personas trans como yo, pues el hecho de no tener que pasar por un psicólogo o el elegir el querer hormonarse o no, es algo súper importante. Entonces, Noemí, yo creo que Ciutadans aprobáis ese tipo de ley, creo que tenéis ciertos matices, no sé si querías comentar un poquito más antes de entrar a los posibles conflictos que puede tener, cómo la veis desde el partido, qué cosas consideráis que están bien, que no. Bueno, nosotros consideramos que es una ley muy necesaria. Este país, en España, fue el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario. Se han hecho muchos avances, hemos sido pioneros, pero obviamente aún nosotros consideramos que quedan todavía muchos derechos por conquistar, ¿no? Y mucho camino por recorrer. Y en este sentido, como muy bien has dicho, las personas trans necesitaban un espacio propio donde pues tratar los temas que sí que le afectan especialmente a ellos, ¿no? Y que no afectan a lo mejor a otras personas del colectivo LGTBI. Y en este sentido, esta ley viene a dar respuesta a esas necesidades ¿no? y específicas que tienen. En este sentido, Ciudadanos está totalmente de acuerdo con tramitar una ley. Nos hemos estado mirando la ley que ha elaborado la Federación Plataforma Trans y tiene puntos muy interesantes que totalmente compartimos, pero sí que creemos que hay alguna cosita que nos gustaría quizás mejorar, o más que mejorar, pues enriquecer. Muy bien, y podrías hacer, no sé si tienes esa oportunidad de hacer un poco de esos puntos, ¿no?, que consideras que serían importantes enriquecerlas o que le darían una vuelta a que la ley fuera más completa. Sí, pues empezando por el principio, por ejemplo, en la exposición de motivos encontramos un poco de falta de contexto, en el sentido de que da la sensación cuando la lees que el fenómeno de la transexualidad es algo como muy moderno y que no había existido a lo largo de la historia. Y sí que es cierto que a lo largo, tanto en las civilizaciones orientales como occidentales, pues ahí está documentado la presencia de personas trans, que son personas, pues como decimos, que no se sienten identificadas con el sexo que se les asigna al nacer, ¿no? Y creo que falta un poquito pues recopilar, como hacen la mayoría de leyes. Que es algo no es nuevo, sino que tiene su historia. Exacto. Que al igual no estaban identificadas en ese momento con ese calificativo de trans. Exacto. Pero sí que existían, ¿no?, de alguna manera, la idiosincrasia de las
las personas, sean cuales sean, existen desde que existen personas, ¿no? Es un poco esa la idea. Exacto, ¿no? Y nos gustaría pues poder enriquecer esa parte dejando constancia, ¿no? de un poco de la historia, de la presencia de las personas trans a lo largo de la historia de la humanidad. Correcto, y es una forma de empoderar, ¿no? De alguna manera, incluso el orgullo LGTBI nace de las mujeres transexuales en Nueva York, que hacen esas primeras famosas manifestaciones en Stonewall, ¿no? Entonces, indagando un poquito más en tema de los conflictos, Iñaki, que decías, porque claro, esto mueve todo un paradigma a todas aquellas leyes que de alguna manera también tocan temas de género, ¿no? ¿Es ahí donde tú querías ir a parar en el tema de los conflictos o te referías a otras cosas? Exactamente, porque me parece que la ley parte de un principio de respetar la autodeterminación de la persona y particularmente la ley señala que no podrá exigirse a la persona acreditar o presentar alguna prueba documental o una prueba diagnóstica. O sea, la ley lo que intenta es lo que se denomina como despatologizar el proceso de la transición de una persona transexual, que en el momento que decide dar el paso socialmente, que los aspectos jurídicos no le frenen con numerosas trabas, ya digo, pruebas diagnósticas y demás, que siempre son como un poco como es una tortura adicional para que al final la persona consiga un pleno bienestar y se sienta aceptada tanto por su familia, por la sociedad y también de manera jurídica. Pero claro, el hecho de no establecer ningún control a la manifestación que pueda realizar esa persona, por ejemplo, como es ahora con ese diagnóstico o con los 2 años de hormonación, puede dar lugar a que la ley pueda ser utilizada para socavar los mecanismos de discriminación positiva que tenemos en favor de la mujer o que existen actualmente en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, se me ocurre un supuesto en el que los sistemas de acceso a una oposición, como por ejemplo los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o por ejemplo al cuerpo de bomberos, establecen parámetros para las pruebas físicas que son inferiores para las mujeres que para los hombres. Un opositor que hubiera suspendido de manera durante varios años las pruebas físicas como hombre podría haberse tentado a utilizar el mecanismo que otorga esta nueva ley, simplemente afirmando, manifestando que se siente como mujer para acceder a las para presentarse a las oposiciones como mujer y por lo tanto que se le apliquen las barreras físicas de la mujer. O por ejemplo, también otras leyes en el derecho comparado, como por ejemplo en el caso de Argentina, han dado lugar a que que estableció un sistema muy similar o una ley muy similar a que va a ser ahora objeto de debate en el Congreso de los Diputados, permitió que muchas personas se cambiasen de sexo de manera sencilla, simplemente sin tener que adaptar su apariencia externa ni nada semejante, para permitir precisamente acceder a la pensión de jubilación, porque en Argentina la jubilación era distinta para hombres y para mujeres. Entonces, este tipo de conflictos es de los que hay muchas feministas, las más tradicionales, son las que están poniendo de manifiesto y, por lo tanto, el debate sobre la aprobación de la ley y el debate en la calle va a ser, yo afirmo que será importante. Bueno, yo como persona de la calle, como persona trans, puedo decir, hombre, que exista una picaresca sobre las leyes que no existe en esta como en cualquiera, no debería ser su justificación suficiente como para que las personas trans, que de alguna manera lo vivimos y para nosotros es algo importante, no es un tema de adquirir beneficios, nos sintiéramos afectados. Por lo tanto, quizá lo que tendría que haber es unas medidas de cómo poder hacer algún tipo de acciones para ver esa veracidad en el tiempo, porque al fin y al cabo la persona que es trans no es trans unos meses y va cambiando de una cosa u otra, no sé, tampoco es el buscar algunos tipos de mecanismos para ver que ese cumplimiento de la ley sea como tiene que ser. Y es más, que esta ley ya no incluye a las personas trans, se hormonen o no, sino que también es importante para las personas, a mi entender, las no binarias de alguna manera, ¿no? Entonces, para incluso las no binarias, todas aquellas leyes donde hay una discriminación, se hace positiva, ¿qué pasa con ellas? Porque no quedan emparadas en ninguna. Por lo tanto, no sé, yo como persona de a pie pregunto a los juristas o a la diputada Noemí es que al igual se tiene que hacer una vuelta y cambiar o incluir en estas leyes de género el poder encajar estas nuevas diversidades. Bueno, es que los procesos, ¿no?, que llevan a la aprobación de una ley también son muy importantes.
Es decir, cuando una ley se presenta y se admite a trámite en un Parlamento autonómico o en el Congreso, pasa a la fase de ponencia. Esto significa que vienen tanto entidades como expertos en la materia o en las diferentes leyes que puede afectar esta ley, vienen a comparecer a dar su opinión sobre el articulado de la ley, ¿no? Y después de esta fase de comparecencia ya se entra en la fase de ir artículo por artículo, ir intentando que encaje, que no haya un problema de inseguridad jurídica porque un artículo entre en contradicción con otro, ¿no? Y al final, cómo aplicas la ley en base a cuál de los dos artículos están diciendo cosas contradictorias, que esto pasa, pero no, o sea, pasa en todas las leyes, es decir, es algo que al final suele pasar, ¿no? Y hay un trabajo muy importante detrás. Entonces, todos estos problemas que van a ir surgiendo, que hay varias cosas, pues se le tendrá que intentar dar respuesta en esta fase de la ponencia. En el sentido de, por ejemplo, otro de los argumentos que utilizan estas feministas radicales que están en contra de la ley es que hay hombres que podrían manifestar que se identifican como mujer para poder acceder a una serie de prestaciones, recursos, ayudas, ¿no? Que hay específicas para mujeres, ¿no? En este sentido, creo que estos argumentos es un poco como el argumento en el que se dice que las mujeres ponen denuncias falsas, ¿no? En base a la ley de violencia machista, ¿no? Es un poco pues lo mismo, ¿no? Intentan culpabilizar, ¿no? Y utilizar el argumento de que una ley puede ser susceptible de fraude, ¿no? De ser utilizada para cometer fraude, pues para el argumento para posicionarse en contra. Lo que hay que hacer en la ponencia es qué mecanismos hay que introducir en la ley para evitar este tipo de fraudes. Correcto, que es lo que tú has dicho al principio, ¿no? Y ese es el trabajo que les va a tocar hacer a los diputados cuando finalmente esta ley se pueda ver en el Congreso, porque recordemos que todavía no está presentada, ahora está en otra fase, en fase de información pública, y cuando termine este proceso esperemos que finalmente el Gobierno, el Ministerio de Igualdad, la presente para poder ponernos a trabajar cuanto antes, porque, como he dicho, no es fácil, requiere mucho tiempo, muchos meses o incluso años de trabajo, y cuanto más se demore esta presentación, pues más se tardará, ¿no? Tardará en hacerse realidad. Porque claro, volviendo un poco también a las leyes, como comentabas tú, hay países que comentas que ya se habían aplicado las leyes. ¿Tienes un poco de feedback de realmente si se está dando mucha picaresca o no en ese sentido? No es tanto picaresca, sino que puede existir el incentivo para que sectores por ejemplo, de ultraderecha, o para que sectores yo qué sé, por ejemplo, imaginemos un acto masivo se me ocurre, de forocoches, en los que se instase a que cientos o miles de personas, de manera coordinada, acudiesen al registro para manifestar que son mujeres o que son hombres, con una voluntad pues de chanza, una voluntad simplemente de utilizar la ley y hacer pues una performance o algo así. Entonces, eso puede menoscabar la credibilidad de la ley y sobre todo el objetivo que pretende, que es tener una función reparadora del colectivo trans y facilitar al colectivo trans. Entonces yo creo que algún tipo de mecanismo de control sobre la veracidad de la manifestación de la persona que acude al registro tendrá que existir. Y eso, por ejemplo, en el borrador que se ha presentado, prácticamente no permite que se pueda siquiera repreguntar o intentar obtener si la manifestación de la persona es seria o es decidida, o por el contrario se está utilizando pues por abuso o por fraude, precisamente, por ejemplo, como hablábamos anteriormente de los jubilados de Argentina, que masivamente los hombres se cambiaban de sexo masivamente. Había cientos o miles de hombres que se cambiaban de sexo. Es demasiado raro, es muy extraño esta situación. De la mujer. Entonces, algún tipo de control sobre, por ejemplo, que la manifestación del deseo de cambio de sexo sea mantenida en el tiempo o se reitere,
yo creo que habrá que introducir en el texto de la ley. Y luego, además, la ley también nace con una serie de conflictos, no solo jurídicos o de difícil acomodo, esa respetar la identidad o la manifestación y luego dotar de seguridad jurídica a todas las consecuencias que esa manifestación produce, sino que además nace con una serie de conflictos de orden del feminismo, de los distintos tipos de feminismo, entre unas sensibilidades y otras, que también tendrán que superar, porque lo que digo yo, o lo que los juristas o una parte de los juristas sostenemos, que esta ley, tal y como está planteada, tiene una serie de defectos de seguridad jurídica, también lo dicen los propios miembros de gobierno. La vicepresidenta primera, la señora Carmen Calvo, el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, creo que se llama ahora el ministro de Fomento, también han señalado que este tipo de leyes puede afectar y puede menoscabar el sistema de discriminación positiva que tenemos actualmente articulado para alcanzar la igualdad real del hombre y la mujer. Entonces habrá que superar la parte jurídica, pero también habrá que superar dentro del gobierno y luego dentro de la sociedad, en particular entre el feminismo más tradicional, por ejemplo, en que se encontraría Lucía Echeverría, la señora Elisa Beni o la propia vicepresidenta primera, y el feminismo más queer, más, digamos, más moderno, de Irene Montero y otras feministas más ubicadas dentro del grupo de Unidas Podemos. Entonces, esas dos cuestiones son las que esta ley tiene difícil actualmente su tramitación. Yo considero que se trata de una ley reparadora, y por eso te doy la razón, Noemí, que la exposición de motivos tiene que ser una exposición de motivos omnicomprensiva, que recoja todo de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, y sobre todo que se le dé a las personas trans de la reparación que no han tenido hasta ahora. Por ello, una mala tramitación de la ley, una ley defectuosa, puede hacer mucho daño, que pueda ser utilizada por grupos de extrema derecha o personas que, por ejemplo, hombres que han sido condenados por violencia de género para que se cambien de sexo y por lo tanto no acudan o no se les enjuicie en los juzgados de violencia contra la mujer. Esto de las oposiciones que decíamos, por ejemplo, las listas cremallera que hay que presentar en las elecciones al Congreso, que tienen que ser hombre-mujer paritarias, por ejemplo. Yo que sé, se me ocurre que partidos políticos como Vox podrían, por una voluntad de boicotear la ley, decir que se sienten todos hombres o que se sienten mujer y alterar estos mecanismos de discriminación en favor de la mujer. Entonces, el debate tiene que ser sosegado y tiene que ser un debate en el que el aspecto de cómo se acomoda, respetar la voluntad de la persona trans, acompañarla en el proceso de transición, a ver cómo se acomoda eso con mecanismos que doten de seguridad jurídica al resto de lo que decíamos sobre la discriminación positiva en favor de la mujer. Sí, entiendo yo por ello que por eso está bastante en auge. Entonces, para la gente que nos ve, no sabemos, porque se oye mucho la ley trans, aprobará o no, pero no sabemos en qué estado hasta ahora, o sea, ¿dónde está ahora la ley trans? ¿En qué despacho? ¿En qué situación? Noemí, ¿nos puedes contar un poquito cómo se encuentra ahora? Sí, la ley, el borrador de la ley, porque actualmente digamos que no sabemos qué ley va a terminar, ¿no?, registrándose en el Congreso. La ley es una ley, un borrador que hizo la Federación Plataforma Trans. El grupo de Podemos se comprometió a llevarlo al Congreso. En el camino terminó en el Gobierno. Y digamos que la ha tenido en el cajón un tiempecito, y al final desde las entidades le han dicho, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Vamos a quitarle algo de polvo, porque claro, es cierto, es que al final una tramitación, como he dicho, no es fácil. Tardan mucho al final, los procesos se dilatan mucho en el tiempo, y cuanto antes nos pongamos mejor, porque si no al final el problema es que las leyes, cuando una legislatura se acaba, los trámites decaen. Quiere decir que si quieres volver en la siguiente legislatura, quieres retomar el tema, tienes que hacerlo desde un principio, no desde el punto en el que se quedó. Eso, o sea, claro, para nosotros, que la gente de la calle, es muy injusto, porque al fin y al cabo la OMS ya lo ha quitado como enfermedad mental. Estamos ahí apretando para que salga la ley y
parece que se queda ahí encallada, ¿no? Solo hay un mecanismo para que una ley se pueda retomar en el mismo punto en el que finalizó en la legislatura anterior, que sería en el caso de que fuese una iniciativa legislativa popular. Esto es una fórmula que hay en el ordenamiento jurídico español, que es que si recoges una serie de firmas, un colectivo recoge una serie de firmas, en este caso para el Congreso son 500.000 firmas, puedes llevar el texto de una ley al Congreso de los Diputados y entonces sería una iniciativa legislativa popular. Si esto se admite a trámite y se entra en fase de ponencia en el Congreso, en el momento en que acaba la legislatura, se puede retomar en la siguiente, en la misma fase en la que se terminó. Pero esto solo pasa con este tipo de leyes. Cuando son proyectos de ley presentados por el Gobierno o proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios, esto no ocurre. Entonces, en el caso de la ley trans que hay actualmente ahora, en teoría va a ser un proyecto de ley del Gobierno, con lo cual sí que decaería al finalizar la legislatura y habría que volver a empezar desde un principio. Por eso mi recomendación es una de dos, o recoger firmas, lo que pasa que es muy difícil porque además lo tienes que hacer en un periodo corto de tiempo, o sea, tienes que correr para recoger firmas y son 500.000, que no son pocas, o presentar una ley al principio de la legislatura para que tengas 4 años por delante para poder trabajarla bien. Porque además esta ley es que va a haber debate, porque tenemos al Partido Socialista totalmente en contra, tenemos a Vox en contra, entonces claro, va a haber un debate y va a ser complicado, ¿no?, conseguir las mayorías necesarias para aprobar la ley. Iñaki, querías preguntarle sí, Noemí, yo te quería preguntar, como parlamentaria que eres y que estás muy metida en... ¿Cuál es tu sensación? ¿Crees que se alcanzará o se llegará a buen término esta ley? ¿O por el contrario, crees que va a haber demasiadas piedras en el camino? A mí en particular me parece que en el Gobierno hay sensibilidades distintas respecto de esta ley y el espíritu de esta ley. Cada vez estas sensibilidades, particularmente las de las feministas tradicionales y las feministas más queer, cada vez están más enconadas. Entonces, se me hace difícil que a mitad de legislatura o con una legislatura tan iniciada se llegue a ser aprobada, porque tiene una tramitación muy, muy compleja. Entonces, Noemí, ¿tú qué sensaciones tienes? Pues yo comparto contigo que en esta legislatura es complicado, pero por las fuerzas que hay ahora mismo en el Congreso, o por el número de diputados que tiene cada grupo parlamentario, es difícil conseguir una mayoría. Yo creo que va a ser muy difícil. Además, como hay grupos parlamentarios tan enconados en esa posición contraria, yo creo que van a utilizar también mecanismos parlamentarios para demorar la tramitación de la ley, ¿no? Como puede ser pues solicitar muchas comparecencias, ¿no? Bueno, mecanismos que existen en los parlamentos, quizás, ¿no? Que cuando algo no te interesa, pues intentar, ¿no? Dilatarlo en el tiempo, ¿no? Claro, que en esto los partidos que son más antiguos, ¿no? Que tienen ya más experiencia, se conocen muy bien todos estos procesos y saben, ¿no? Cuando algo no les interesa, saben cómo ir dilatándolo en el tiempo. Entonces, entre que tenemos este problema de falta de fuerzas y que la legislatura ya, digamos que, bueno, ya ha empezado, ya ha pasado un tiempo. Luego también tenemos el tema del COVID, que quieras que no, digamos que el COVID lo que hace es desplazar una serie de temas, ¿no? Que parece que todo lo que no sea, pues salvar vidas, salvar empleos, ¿no? Pasa quizás a un segundo plano, ¿no? En lo que es el orden, la agenda política, ¿no? La agenda mediática. Ha desfocalizado un poco la noción de la situación. Y el problema igual que pasa, pues por ejemplo con la sanidad, ¿no? Que otro tipo de, o sea, en la sanidad pública, pues todo lo que no es COVID, todas las operaciones quirúrgicas se están aplazando, ¿no? Todo lo que es la medicina general, ¿no? Se está aplazando para atender primero ¿no? a los pacientes de COVID. Pues con las leyes yo creo que está pasando un poco lo mismo, ¿no? Todo lo que no tiene que ver con la inmediatez ¿no? con la situación que tenemos ahora pandémica, pues todo lo que no tiene que ver con eso, digamos que se está dilatando un poco, se está aplazando, ¿no? Para más adelante. Entonces, tenemos este hándicap. Esperemos de todas maneras que con esa brevedad de tiempo de recogida de firmas, no sé si supongo que lo van a tener en cuenta o no la plataforma para poder empujar, porque yo creo que hasta el último minuto se va a intentar luchar para que se mantenga ahí. Y Noemí, respecto a lo de que decíamos que la ley hay cosas que pulir, ¿hay algún tipo de incongruencia que habéis detectado que también puede ser interesante que la gente conozca?
Claro, la ley tiene algunos en algunos aspectos puede resultar contradictoria y esto son cosas que se tienen que solucionar durante el trámite de ponencia. Te voy a dar un ejemplo que es muy claro y es que el artículo 19 de la ley habla de la protección en el ámbito social y en el ámbito laboral. Entonces, el artículo 19 lo que está diciendo es que tiene que haber una cuota de reservas de puestos de empleo en la administración pública para personas del colectivo trans, ¿no? Y lo que te está diciendo es siempre que se superen los procesos selectivos, obviamente, como ¿no? el resto de opositores, y acrediten su condición de trans. Vale. Este artículo 19 que te pide que acredites tu condición de persona trans entra en contradicción con el artículo 5.3 que dice que la autodeterminación de la identidad sexual no podrá ser puesta bajo cuestionamiento de manera que en ningún momento, proceso o trámite se exigirá la aportación de medios probatorios de aquella. Vale, por lo tanto, que si voy yo a buscar a opositar, me encuentro un conflicto porque por un lado me dicen que me tengo que acreditar como trans y por otro se me está diciendo que no tengo esa necesidad, ¿no? Claro, entonces, exacto. ¿quién solventa esto? Claro. A ver, el abogado que nos dice. No, a ver, eso es lo que técnicamente, y no quiero aburriros, pero se llama una antinomia jurídica. Si esa ley se aprobase tal cual está el borrador, evidentemente existiría una contradicción entre lo que dice un artículo que está en vigor y lo que dice otro artículo que también se encuentra en vigor. Y por lo tanto yo creo que aquí lo que debería primar es el espíritu de la ley, que es que en cualquier caso a la persona trans no se le cuestione. Que eso es lo que yo creo que es la piedra angular de la ley, que la persona trans no se vea cuestionada ni requiera de probar que es una persona trans o que quiere cambiar de sexo y demás. Entonces eso, por ejemplo, habría de alguna manera que depurarlo. Mi tesis es que debería articularse algún sistema para garantizar que la seriedad de la manifestación y el mantenimiento en el tiempo. Entonces no vería ningún problema que el artículo 5, por ejemplo, se modificase y se dijese que algún tipo de control tiene que haber. Por ejemplo, se podría eliminar los 2 años de hormonación, pero por ejemplo se podría establecer que acudas al registro civil a cambiar tu sexo y que tengas que ratificar ese cambio a los 6 meses, por ejemplo. Que digas efectivamente lo que declaré hace 6 meses de que actualmente me siento hombre, pues es así y entonces quiero que se me cambie el sexo en el registro civil. De alguna manera, en plan de despatologizar, que no venga ningún médico ni me tenga que hormonar, pero por lo menos que de alguna manera se garantice que se mantiene en el tiempo esa voluntad. Y entonces, en el artículo 19, lo del acceso a los puestos reservados, pues simplemente con haberse cambiado de sexo ya sería suficiente, no habría que acreditarlo. Simplemente son aristas que tiene la ley, pero que como cualquier texto o cualquier borrador de cualquier ley, que hay que, pues para eso están las ponencias de ley, pues para solucionar todas estas contradicciones y en cualquier caso que existan ciertas contradicciones o ciertos aspectos que haya que pulir, no puede ser utilizado como argumento para decir para posicionarse en contra de esa ley. Te podrás posicionar en contra porque no estás de acuerdo quizás con el espíritu, pero entonces que lo digan claro, yo no quiero que las personas trans tengan derechos, que lo digan, pero que no se acojan a que, bueno, es que hay contradicciones, es que la ley se puede utilizar de forma fraudulenta, es que no, dilo claro, vamos, al menos, pues vamos a dejar las cosas claras porque al menos sabremos desde dónde partir. Y tú como mujer, porque de alguna manera a mí el eslogan este de que a veces no, las feministas de no, es que las mujeres trans nos quitan los derechos o los por favor, quisiera que me dieras tu opinión al respecto, porque para mí es un sinsentido y no le acabo de ver. ¿Tú qué opinas? A mí las mujeres trans ni me invisibilizan ni me borran como pretenden, como sostienen todo este feminismo radical, antiguo, excluyente y transfobo. A mí una mujer trans no me borra absolutamente para nada. O sea, mujeres, no puede ser que en pleno siglo XXI haya alguien repartiendo carnets de lo que significa o no una mujer. Tú eres una mujer, tú no eres una buena mujer, o tú... No, perdona, las mujeres somos, pues como la sociedad, pues diversas, diferentes, y cada una, es que no hay una mujer igual a otra. Entonces, a mí que me digan, es que no tiene ningún sentido. Es una excusa, ¿no? Digamos, como para ponerse en contra de una situación que al igual les da miedo o... Por supuesto, es que hay cosas, por ejemplo, están sosteniendo que cuando una mujer trans sufre violencia machista, se tenga que ir a leyes de protección del colectivo LGTBI. Pero es que es no entender que la violencia machista es la violencia que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de ser mujer.
Y la violencia, la LGTBI-fobia o ese tipo de discriminación y de violencia es por otro motivo. Correcto. Entonces, cuando tú como mujer trans estás siendo discriminada o están agrediéndote por ser mujer, pero ¿cómo te vas a ir a un recurso diseñado para otra cosa? Para otro colectivo distinto. Exacto, para otro tipo de discriminación. Es una forma de decirle, tú no estás dentro de este colectivo. Tú no eres mujer. Es que es una forma de decir, tú no eres mujer. Lo que pasa es que lo van adornando de una serie de prosa para no reconocer realmente que es transfobia y que no las reconocen como mujeres. Es indignante, ¿no? Porque unas personas que han luchado precisamente por unos derechos, que te veas con la superioridad para decirle a otra que tú no lo tienes y yo decido quién tiene o no, es un poco absurdo. Es que decir, ¿cómo vas a exigir cosas cuando tú no las estás dando? Exacto, es que además, encima tienen ese discurso de que las mujeres trans son mujeres que durante muchos años han vivido bajo el privilegio del hombre. Que dices, ¿no? Y que por eso, pues quizás no deberían, ¿no?, exigir una serie de derechos. Perdona, las mujeres trans sufren doble discriminación por ser mujeres y por ser trans. Sí, sí, correcto. Y cuando se hacen ese tipo de afirmaciones de que no, es que han vivido bajo los privilegios del hombre, perdona, pero no han vivido bajo los privilegios del hombre porque siempre han sido mujeres. Y otra cosa que no entiendo, ¿y por qué a los hombres trans en ese sentido, o sea, pasamos como invisibilizados, ¿sabes? Ves pasarlas caer, pero no dicen nada, porque, o sea, las mujeres que cogen estas posiciones, como al hombre trans, a mí me da la sensación que tampoco está reconocido como tal, porque, es decir, a la mujer trans yo creo que no la aceptan porque no dejan de verla como una figura de que nunca va a dejar de ser un hombre, y por su tipo de argumentación parece que el hombre trans tampoco es un hombre, porque si se va a lo físico de si tiene un útero o ha menstruado en algún momento de su vida, no me está reconociendo como hombre, me refiero, también me están viendo como una mujer infinita. Entonces, es una transfobia absoluta. Es así, es que además ellas lo reconocen, ¿no? Que no es lo mismo una mujer trans que un hombre trans. Creen que el hombre trans ha sufrido mucha más discriminación que la mujer trans porque durante parte de su vida ha vivido, ¿no? No, quizás ellas lo ven así, ¿no? Digo, pero ha vivido como mujer y por lo tanto, pobrecita, que ha estado discriminada, ¿no? Es que el decir pobrecita es que no le estás reconociendo como hombre. Claro, es que es eso, simplemente es transfobia, es no reconocer a la otra persona y decir no, y que lo digan claramente y ya está. Pero es que lo que no puede ser es intentar además ocultar que es el mismo posicionamiento que puede tener Vox, que por cierto me ha hecho mucha gracia cuando decías que partidos como Vox podían utilizar la ley pues para trolear al Congreso, porque me he imaginado a Abascal. Yo también. me muero. No quería decir trolear, pero puede utilizarse porque una de las principales bazas contra la ley es utilizarla como un troleo. De todas maneras, es banalizar la vida de las personas. Yo porque no quiero es lo que decimos, ¿no? Como una de las si no se articula de manera correcta algún control o algo, puede utilizarse como un troleo y, claro, socavar la seriedad de la ley, que tiene que ser una ley que resuelva la discriminación que sufren las personas. Claro, que la transición para nosotros es algo importante. No es como alguien diga, bueno, pues si mañana quieres ser una farola, seas una farola. Hombre, no. Me refiero. No, claro. Estas cosas, es que precisamente esos discursos se pueden desviar a ese tipo de cosas, y lo utilizan. O sea, exacto. No es broma. Yo he visto como en debates dicen, bueno, y si tú el día de mañana te quieres levantar, no sé, te dices que te sientes jirafa, y dices, ¿estás comparando una persona trans con un animal? ¿Estás comparando una persona trans con un objeto? Un objeto, sí, exacto. Exacto, es que es el poco respeto. Cuando utilizan estos argumentos es el poco respeto que le tienen. Banalizan la discriminación y la situación que es un poco... Sí, banalizan la ley para utilizarla con fines de mofa y demás. Puede utilizarse así. Y luego, otra cosa que decías de las feministas, las feministas trans excluyentes, las TERF o las feministas más tradicionales, es que en muchos partidos políticos coexisten distintos tipos de feminismo y, por ejemplo, la misma Izquierda Unida el año pasado expulsó al Partido Feminista encabezado por la señora, creo que era Lidia Falcón, que tenían postulados muy transexcluyentes. Y por sostener, claro, discursos transfobos que no tenían cabida en Izquierda Unida. Y Izquierda Unida expulsó al Partido Feminista de la propia formación. Entonces,
a lo que vamos es que va a haber muchísimo debate dentro de las propias formaciones políticas, de las de la derecha no porque lo rechazan la ley como está planteada, pero dentro de los partidos de izquierda, particularmente el PSOE y de Izquierda Unida, Unidas Podemos, en Unidas Podemos ya creo que el debate está más a favor de las posiciones que mantiene Irene Montero, pero particularmente del Partido Socialista, la lucha entre las feministas más modernas o más jóvenes y las más tradicionales hay un punto de fricción. Yo lo que no quisiera es que no se perdiera la visualización de no es una lucha entre otra vez a lo siempre no, que es hombre o mujer, sino que estamos las personas trans ahí en medio y realmente es no, vamos a reconocer a estas personas a encajar en la sociedad como se merecen. No me sirven las excusas, o sea, de alguna manera a veces son excusas que para mí desdibujan el mensaje de lo que realmente es para lo que es la ley, claro. Aunque ponga en contraste situaciones que ya vienen muy antiguas. Sí. Entonces, no lo aprovechemos para eso. Yo creo que actualmente la ley se tiene difícil su aprobación. Yo creo que es más difícil que se apruebe la ley ahora que, por ejemplo, hace 5 años. Porque el feminismo transexcluyente está ganando mucha fuerza, o al menos está peleando como gato panza arriba porque y entonces están remando muy en contra de la aprobación de esta ley por eso de que produce un borrado de la mujer y todo lo que veníamos contando anteriormente. Entonces ahora actualmente va a haber muchas fuerzas en contra. Se unen muchas posiciones en contra para la aprobación de la ley, que son los partidos políticos de derechas, por ejemplo, yo que sé, unas posiciones católicas o cristianas muy fuertes, evidentemente, según el Génesis hay un hombre y una mujer, y por lo tanto esta ley va en contra de los dogmas católicos o cristianos que remarían en contra de la aprobación de la ley. Pero luego también dentro de la propia izquierda, que hace a lo mejor 5 o 10 años estas posiciones no existían y la voluntad de proteger al colectivo trans era unánime, ahora poco a poco van viendo cómo la protección de las personas trans puede ir en contra de la protección de la mujer, y entonces cada vez aparecen más voces disonantes. Entonces, si se juntan estas dos voces, los partidos más de derecha o de ultraderecha y estos grupos dentro de la izquierda, se me hace cada vez más difícil que una ley, tal y como ha sido presentada, pueda pasar o pueda ser aprobada directamente como está, sin la matización de someter algún tipo de control, como veíamos. Bueno, y tú, Noemí, claro, desde Ciudadanos, como sois, bueno, afirmo yo, liberales en lo económico, pero también liberales en lo social, entiendo que estáis... os gusta la música, sin perjuicio de a ver cómo se escribe la letra, pero la música y la ley más o menos os gusta. Por supuesto, sí, y comparto contigo que últimamente hay un auge de estos discursos excluyentes y transfobos, o sea, lo que llamamos las TERF, ¿no? Que este colectivo que además que está muy bien organizado. Está muy bien organizado en redes sociales. Tiene voceras, o tiene al menos personajes muy poderosos, es así. Dentro de la televisión, de los medios de comunicación, de personas famosas, o sea, ya le digo, de Lucía Echevarría, la propia vicepresidenta primera. Yo no afirmo que sea una persona trans excluyente, ni mucho menos, sino que tiene unos postulados del feminismo más tradicionales, eso es lo que yo diría. Pero luego hay muchas periodistas también que sostienen, o muchos personajes públicos que tradicionalmente han sido feministas que no están a favor de la ley, y entonces eso pesa. Yo creo que puede pesar mucho para que la ley no nos haga favor, no llega a buen término. Pues si esta ley, el sonido nos gusta, todo lo que suene a vientos de libertad y de progreso, por supuesto que suena bien. Es una ley que va a facilitarle la vida a muchísimas personas que actualmente todavía tienen que estar dando explicaciones simplemente por entrar a un baño público o no sé, por qué espacio se utiliza en un gimnasio, no sé. Son muchísimos temas que yo creo que pues lo que hay que hacer, yo creo que los representantes públicos están para intentar facilitarle la vida a las personas y hacer de este mundo un mundo más amable, más humano, ¿no? Donde todos nos podamos sentir a gusto. Y esta ley trae esa música. Entonces, por lo tanto, Ciudadanos pues estará al lado de pues todas aquellas entidades y otros grupos parlamentarios que estén por la despatologización, por la autodeterminación de género, por hacerle la vida más fácil a estos niños, que hay ahora unas nuevas generaciones que ojalá puedan crecer libres de transfobia, libres de tener que estar dando explicaciones, ¿no? y que puedan desarrollar su proyecto de vida y su identidad, su expresión, ¿no? Hacerlo en libertad
y hacer en definitiva un mundo mucho mejor, y ahí vamos a estar pues trabajando mano a mano. No va a ser difícil, como hemos estado hablando, pero yo creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, al final conseguiremos vencer todas las objeciones ¿no? y piedras que no se nos van a poner en el camino. Me has emocionado con lo que has dicho, porque yo lo vivo en propia piel. Gracias por haber venido. A ver si Iñaki quiere también hacer algún repunte final, conclusión. No, pues que Noemí, es un placer tenerte siempre en las charlas y las conversaciones, porque es que eres muy ilustrativa. La verdad que a mí me das un punto de vista claro, institucional, que yo desconozco como parlamentaria. Sabes muchísimo de la tramitación parlamentaria, y yo espero que pese a los defectos que yo sinceramente creo que la ley tiene, la ley lo que busca es sobre todo resarcir a la comunidad trans, y esperemos que ese objetivo no se vea desdibujado por defectos o por quizá querer ser demasiado ambicioso en una primera ley, y por lo tanto que pueda definitivamente aprobarse, y que desde luego las personas trans dejen de tener esta patologización innecesaria, estos trámites innecesarios, estas carreras de obstáculos que tienen que cumplir para alcanzar su deseo de que simplemente se les reconozca como lo que son. Y por lo tanto habrá que depurar la ley, habrá que escuchar a muchos juristas, a muchas personas, a muchos colectivos trans, y esperemos que, en mi opinión, como Iñaki, espero que la verdad que se apruebe y que se llegue a aprobar. Gracias, Iñaki, también por estar aquí, y espero que te tengamos otro día para hablar de otras cosas, seguramente muy interesantes. Sí. Pues nada, amigos, hasta aquí ha sido el día de hoy. Yo creo que nos llevamos muchas reflexiones, sobre todo no olvidar que sean leyes o no, afectan a personas a su día a día, y entiendo que es muy difícil poner sobre el papel y definir a alguien quién es, porque cuando tú eres y es difícil poder matizarlo en una ley, ¿no? Pero vamos a ser optimistas, que se seguirá adelante, acabaremos teniendo una ley aprobada, y cada paso adelante es una mejora. Así que nada, nos vemos en la próxima, y que acabéis de pasar buena tarde.